Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Jesús. Él está aquí con nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Hoy quiero hablar acerca de un tema que no muchas veces se está predicando en la iglesia y que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en este año. Este año es un año de jubileo. Amén. ¿Recuerdan que las primeras prédicas de este año hablamos acerca de jubileo? ¿Recuerdan? Y las características del jubileo judío son que ellos cada 50 años festejan allí una fiesta en la cual ellos, una de las cosas fundamentales que se hacen en el año del jubileo es que se deja libre a todos los presos. Se abren las cárceles y se les perdona a todos los presos las condenas y entonces ellos quedan libres. Amén. Otra de las cosas hermosas que pasa en el tiempo de jubileo, que es justamente la palabra jubileo, tiene que ver con fiesta. Y es un tiempo de fiesta, de alegría, de gozo. Y el pueblo de Israel festeja el año del jubileo con muchas fiestas, júbilo, alegría. Y este es un año donde nosotros tenemos que festejar de la misma manera. Amén. Y tenemos que aprender a vivir ese tiempo de fiesta que el Señor nos regala. ¿Quién dice amén? En el año del jubileo en Israel también dice que se cosecha el doble de lo que en otros años se cosecha, a pesar de que en ese año no se siembra. Amén. ¿Por qué? Porque a través de una bendición sobrenatural el Señor bendice doblemente a su pueblo. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué bendice doblemente? Porque como en ese año no se siembra, entonces ellos necesitan todo lo que cosechan, van a necesitar para 2 años. Entonces el Señor provee en forma sobrenatural todo lo que el pueblo necesita. Entonces este va a ser un año de doble bendición, de doble cosecha. ¿Quién dice amén? Así que prepárese porque este año, a partir de este mes que comienza, el mes de abril, comienza una etapa de crecimiento, de multiplicación y de cosecha. ¿Quién dice amén? Y cuando hablamos de cosecha, no solamente de almas para la iglesia, sino de bendiciones para tu vida también. Gloria a Dios. Así que, como este es un año de jubileo y el pueblo de Dios va a vivir algo especial, algo muy lindo de parte de Dios, hay alguien que se ha enterado también, y es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, y él va a tratar de robarnos, de aguarnos la fiesta, de arruinarnos la fiesta. Pero va a depender de cada uno de nosotros. Por eso hoy voy a hablar de liberación. Amén. Hoy el Señor puso en mi corazón atacar al enemigo de nuestras almas, a descubrirle cómo Él obra en nuestras vidas, para que usted esté advertido y sepa cómo enfrentar cada vez los ataques del diablo. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 23. Vamos a comenzar viendo lo que hacía Jesús cuando estuvo entre nosotros, porque nosotros también vamos a repetir todo lo que el Señor hizo, ¿no? En este año de jubileo tiene que ser un año donde nosotros hagamos lo mismo que hizo Jesús cuando estuvo entre nosotros. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 4:23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Ven? Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor hizo 4 cosas importantísimas. Una de ellas fue justamente enseñar. Dice que Él enseñaba, que Él predicaba, que Él sanaba y que Él echaba fuera demonios. Amén. Esas fueron las 4 actividades de Jesús, y como consecuencia dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de diferentes ciudades. Lo seguían, hermanos, buscando justamente estas 4 cosas que Él regalaba, ¿no? Una enseñanza acerca del reino de los cielos, prédicas maravillosas que la gente, cuando Jesús hablaba, quedaban
quedaban anonadados, quedaban contentos, felices. ¿Por qué? Porque ellos se gozaban cuando Jesús predicaba la palabra. Y también dice que Él sanaba y también echaba fuera demonios, ¿no? Entonces mucha gente se acercaba también por problemas de enfermedades, y Él sanaba a todos los enfermos, dice la palabra, y también echaba fuera demonios. Entonces estas son las 4 cosas que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que enseñar, amén, tenemos que predicar la palabra a todo aquel que no la conozca, tenemos que orar por los enfermos, y usted sabe que esto no es únicamente para el pastor y sus líderes, sino que cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús, más allá de cualquier cargo que podamos tener en la iglesia, tenemos la autoridad de parte del Señor para orar por los enfermos, y los enfermos se sanan, y también tenemos autoridad para echar fuera demonios. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, estas son las actividades que tenemos que realizar, y en forma especial yo voy a hablar de la última, que es echar fuera demonios. Hoy le vamos a dar con un caño al diablo. No se sienta ninguno golpeado personalmente, sino que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra los demonios, que lamentablemente actúan. Y no solamente que los demonios actúan, hermanos, en la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, sino que también actúa aún en los creyentes. Amén. Ahora vamos a ir ahondando en este tema. Entonces, antes de que Jesús, hermanos, echara demonios, nadie echaba demonios. Si usted lee la Biblia, se va a encontrar que en el Antiguo Testamento no había ninguno de los héroes de la Biblia, ninguno que echaba fuera demonios. Hasta que Jesús apareció y comenzó a echar fuera los demonios, ellos se sorprendían, las personas que veían cómo los demonios salían de las personas endemoniadas, y dice que ellos se preguntaban, ¿no?, entre sí, decían: ¿quién es este que tiene autoridad y poder para echar fuera demonios? ¿Saben por qué? Porque ellos estaban acostumbrados, a los religiosos y a los sacerdotes, a toda esta gente religiosa de autoridad y de poder, que en ese tiempo no tenían autoridad para echar fuera demonios. ¿Sabe lo que se hacía con las personas endemoniadas en el tiempo de Jesús, antes de Jesús? Se los mataba. De la única manera que se le podía quitar a un demonio, a un endemoniado, a un enajenado. Estoy hablando de esas personas que no tienen control de sí mismas, y entonces, porque muchos demonios tomaron control de esa persona, y en la época de Jesús los mismos sacerdotes mandaban a ejecutar, a matar a los endemoniados, ¿no? Sin embargo, cuando vino Jesús, él allí, ustedes conocen la historia del Gadareno, que era un hombre que andaba allí totalmente endemoniado. Él tenía una legión de demonios. Sin embargo, dice que cuando Jesús le oró, todos los demonios salieron de él y él quedó sano, normal, libre. Entonces todos decían: ¿cómo puede ser que este hombre, con qué autoridad vino para echar fuera demonios? Y se sorprendían. Y lo que el Señor hizo, hermanos, en su tiempo, cuando estuvo aquí entre nosotros, lo legó, es decir, lo delegó a la iglesia, a nosotros, a usted y a mí. Nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos autoridad y poder para echar fuera demonios. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, simplemente usted tiene que creerlo. Y si usted se pone a leer el Nuevo Testamento, en las cartas, las diferentes cartas de Pablo y de otros discípulos del Señor, ellos, cuando se refieren a la iglesia, se refieren como un ejército, ¿no? En Efesios 6, por ejemplo, habla de la armadura de Dios. Y en muchas partes hace referencia a que nosotros los cristianos somos el ejército de Dios. Amén. Somos soldados del ejército de Dios. Entonces, yo sé que tal vez a usted no le guste el tema de la guerra, pero aquí, desde el momento en que usted aceptó a Jesús, se metió, hermanos, en guerra contra el diablo. Y yo sé que usted me dirá: bueno, pero yo no quiero estar en guerra. Pero no es que usted quiera o no. Si usted no está con Jesús, igual Él se va a meter con usted y lo va a destruir. Y si usted está con Jesús, el enemigo pone la mira en su vida. ¿Para qué? Para destruirlo, porque usted aceptó a Jesús, y entonces ahora es un enemigo terrible para el diablo. Usted es un enemigo terrible para el diablo. Entonces, allí se creó podríamos decir, una guerra
que esto es espiritual, pero que afecta en nuestras áreas naturales. Nosotros vemos la maldad que recibe el mundo, vemos todas las desgracias que acontecen, y son justamente a causa de esa batalla, de esa guerra que tenemos contra Satanás. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que el final de la guerra la gana Jesús, ¿no? Pero mientras tanto nosotros tenemos que pelear nuestras batallas. Y depende de cómo nosotros, si realmente nosotros somos verdaderos soldados o no, que ganemos las batallas o las perdamos. Por eso en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, por ejemplo, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí justamente Pablo está hablando acerca de que empieza diciendo, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, aunque nosotros tenemos una naturaleza caída que nos lleva al pecado. Sin embargo, los hijos de Dios no militamos en la carne, es decir, no le damos lugar a la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia, aquí está hablando en forma con palabras militares, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aquí hay otra palabra, fortaleza, que la fortaleza tiene que ver con un lugar militar donde se reúnen los soldados para prepararse y para organizarse para ir a la batalla. No, una fortaleza es un lugar cerrado, amén, y tiene que ver con esto, con todo lo que tiene que ver con la guerra. Por eso, hermanos, inclusive Pablo dice aquí que nosotros tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, amén, para destruir todas las fortalezas que el enemigo levanta. Y las fortalezas que el enemigo levanta, las levanta en nuestra mente. ¿Sabía eso? Él no es que agarra un territorio y dice, bueno, un terreno, y dice, bueno, acá voy a levantar una fortaleza. Y ahí junta a todos los brujos, los hechiceros. Eso es, en lo natural acontece. Pero la fortaleza que está hablando aquí Pablo, está hablando de las fortalezas que Él crea en nuestra mente. Las fortalezas que Él crea en nuestra mente, hermanos, son, podríamos decir que son mentiras, que Él las disfraza de verdad y que nos las hace creer, y que cuando nosotros ese conjunto de mentiras las tenemos como verdades dentro de nuestro interior, terminamos atados a esas mentiras y actuando conforme a esas mentiras, y esas mentiras nos guían y nos hacen equivocar, errar en la vida, ¿no? Por ejemplo, le doy un ejemplo sencillo: una persona que tiene el vicio del alcohol o de la droga. Ellos viven en una mentira, amén, pensando que el alcohol o la droga es el escape que necesitan para tener un poco de felicidad, de paz. Y es una mentira del diablo, y eso es una fortaleza, los tiene atados, y ellos no pueden salir de ahí, no pueden salir de la droga, no pueden salir del alcohol. Ellos tienen una fortaleza que tiene que ver con algo que está dentro de su mente, dentro de su alma, y más que otra cosa, ¿no? Por eso cuando las personas vienen a Cristo, conocen a Jesús, y esas fortalezas se destruyen, y entonces la persona se deja de drogar. Por eso todos nosotros hemos venido con muchas fortalezas al camino del Señor, que eran nuestras fallas, nuestros errores, nuestros vicios, todas las cosas malas que practicábamos, pero se rompieron las fortalezas en nuestras vidas, y entonces a través de Cristo, y entonces nosotros ahora somos libres. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor nos ha dado armas poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza, como dice aquí la palabra. Entonces, nosotros tenemos un poder, hermanos, un poder tremendo de parte de Dios, que muchos de nosotros no lo utilizamos para destruir a los enemigos, para destruir esas fortalezas, para destruir a todos esos demonios que vienen a atacarnos a nosotros. Y esos demonios, hermanos, esos demonios, nosotros podemos atacarlo a través de nuestra voz de autoridad. ¿Usted sabía que usted tiene una voz de autoridad? ¿Usted sabía que cuando usted dice en el nombre de Jesús,
te echo fuera, demonio, el demonio se tiene que ir. Y no solamente algún endemoniado que usted le pueda orar, sino cada vez que el enemigo con sus demonios viene a tentarlo, usted tiene autoridad. Y usted tiene que, a través de su voz, tiene que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que en una oportunidad había un centurión romano que tenía un sirviente enfermo. Y dice la palabra que entonces fue a Jesús y le dijo: Jesús, yo tengo un sirviente que amo mucho, que está muy enfermo y quisiera que tú ores por él para que él sea sano. Dice la palabra que entonces Jesús le dijo: ¿a dónde está? Vamos, ¿dónde está él para orar? Y dice la palabra que el centurión le dijo: yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo se sanará, porque yo soy hombre que conoce de autoridad. Era un guerrero, un centurión. Y él dice: si yo lo mando a uno, ese tiene que obedecer. Y él reconoció la autoridad que había en Jesús. Y él dijo: si simplemente tú das la palabra, mi siervo sanará. Y entonces Jesús se maravilló de esa fe, porque él creyó en la voz, en la autoridad, en la voz, en la palabra. Y entonces dice que Jesús dijo que así sea como tú lo has creído. Y desde ese momento dice que el siervo se sanó. Entonces hay un poder en nuestra voz y que nosotros muchas veces no usamos. Yo a veces veo cuando estamos orando aquí en la iglesia y estamos batallando, que hay mucha gente que cierra los ojos y no abre la boca. Tal vez usted pensará en su mente, orará, pero eso no alcanza. Dios nos dio la voz, nos dio la boca, hermano, para hablar y para tomar autoridad y atar y echar fuera a los demonios. Amén. Entonces es bueno que usted empiece a atar, a reprender con su voz. No importa que le digan loco, usted sabe lo que está haciendo. Usted conoce lo que es el mundo espiritual. El que le va a decir loco es porque no conoce el mundo espiritual. Pero usted, a través de su boca, tiene autoridad y poder para reprender al diablo. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, nosotros tenemos que usar, como dice aquí, nuestra voz para reprender al diablo. Tenemos que usar la oración de poder. Bendito sea Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo quede avergonzado, y porque no es por nuestra voz o por nuestros gritos, sino porque nosotros lo hacemos con fe, creyendo, y lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, a partir de hoy empieza a reprender y a echar fuera a los demonios. Pero ¿sabe qué demonio en forma especial usted tiene que reprender? Los que vienen a tentarlo a usted. Amén. ¿Ustedes son tentados por demonios? Levante la mano a los que son tentados por demonios. Todos sin excepción, hermanos, somos tentados por demonios. Entonces usted, cuando viene la tentación, ahí es cuando usted tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús y reprender y echar fuera a los demonios que vienen a tentar su mente, porque ellos vienen con el fin de crear fortalezas en su mente. Ellos van a venir con una tentación, con una mentira disfrazada de verdad, y si usted deja que esa mentira entre en su mente y en su corazón, una vez que se formó la fortaleza, ahí el pecado ya está prácticamente consumado. Amén. Entonces usted tiene que echarlo fuera, tome la autoridad, bendito sea Dios. ¿Para qué? Para que entonces ese enemigo quede avergonzado en su vida. Bendito sea Dios. Vamos a ver 5 aspectos acerca del ministerio de la liberación. Vamos a ver 5 aspectos, es decir, 5 cosas que usted tiene que entender, conocer en cuanto a lo que es la liberación. Lo primero es la diferencia entre lo que es posesión demoníaca y demonización. Posesión demoníaca es, por ejemplo, lo del gadareno, ¿no? El gadareno te dice que una legión de demonios lo tenía poseído, y entonces él vivía en los sepulcros, andaba desnudo, golpeándose, lastimándose con piedras, estaba totalmente enajenado, es decir, tomado por demonios, y los demonios, pobrecitos, lo vivían torturando. Y esa es la condición de muy poca gente. No muchas personas están tan poseídas así con demonios. Ustedes vieron que muy de vez en cuando aparece un endemoniado de eso en la iglesia, ¿no es cierto? Y los hijos de Dios, nosotros no podemos estar poseídos por demonios. Eso usted lo tiene que saber. Un hijo de Dios, aquel que entregó su vida a Cristo, aquel que lo aceptó como su Señor y Salvador, no puede estar poseído por demonios.
Ahora, usted no puede estar poseído por demonio, pero sí puede estar demonizado. Es decir, puede estar influenciado por demonio. Es más, yo creo que más del 80% de la iglesia está demonizada. ¿Qué significa demonizada? Está siendo oprimida o influenciada por demonios. Amén. Y la influencia demoníaca, a veces nosotros decimos, bueno, claro, yo no estoy poseído, pero a veces los demonios trabajan con la misma eficacia desde afuera que desde adentro, llevando a la gente a hacer cosas que después se arrepiente, creando fortalezas en la mente y llevando a que la gente cometa pecados terribles, aberrantes. Y que después, cuando ya están consumados, allí el diablo se burla, los expone a la vergüenza, y como consecuencia de eso, hermano, entonces ahí vemos el obrar de Satanás, ¿no? Y entonces, en segundo lugar, entonces la primera, usted tiene que entender la diferencia que hay entre posesión. La posesión es para la gente que no conoce a Cristo, la del mundo. Y la demonización, lamentablemente, es para los hijos de Dios. Es para los que el diablo, como aceptaron a Jesús, va a tratar de enviar la mayor cantidad de demonios para poder así arruinarnos la bendición de haber aceptado a Jesús y de haber cambiado de vida. ¿Quién dice amén? Amén. En tercer lugar, usted tiene que discernir la diferencia que hay entre la carne y los demonios. Usted tiene que saber, hermano, cuando un demonio viene a su vida a tentarlo y cuando es de parte de su carne. Nuestra carne es nuestra alma, nuestros deseos. La palabra de Dios lo llama los deseos concupiscentes. Amén. Y esos son los deseos naturales de una naturaleza caída que todos los seres humanos tenemos. De Adán para aquí, hermano, allí nuestra naturaleza es caída y nuestra alma tiende al mal y no al bien. Recién cuando nosotros conocemos a Cristo se nos abren los ojos y empezamos a entender que el mal lo único que nos acarrea es muerte. Pero mientras tanto, nosotros le damos lugar al mal como si fuera algo normal en nuestra vida. Por eso la sociedad está como está. Pero cuando conocemos al Señor, así se nos abren los ojos y entendemos que nosotros tenemos que empezar a matar a nuestra carne, es decir, a no darle lugar a esa maldad natural que cada uno de nosotros tenemos, que es nuestra carne. Y entonces usted tiene que aprender a discernir cuando es un deseo suyo para hacer algo malo, y cuando es un demonio que muchas veces se disfraza de nuestra propia conciencia y viene y nos tienta y nos tienta y nos tienta. Amén. Cuando Él nos tienta, hermanos, cuando nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, nosotros tenemos autoridad para decir que no. Pero cuando viene un demonio y se suma, ya son dos contra uno, es decir, nuestra alma y los demonios tratando de llevarnos al pecado, y nosotros con nuestra parte espiritual, con nuestro espíritu, que es la parte buena del hombre, que busca a Dios allí batallando. Amén. Por eso nosotros necesitamos tanto estar llenos del Señor, llenos de la presencia de Dios, llenos de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder ganar la batalla al diablo. Amén. Bendito sea Dios. Ahora, cuando nosotros le damos lugar al enemigo, entonces después de la tentación viene el pecado. Y una vez que nosotros le damos lugar al pecado, hermanos, ya se crea un hábito, ¿no? Primero viene la tentación, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ahí es donde nosotros tenemos que ponerle freno, ahí es donde lamentablemente ahí donde menos trabajamos como cristianos, y ahí es donde más tenemos que trabajar. Cuando viene la tentación, ahí es cuando usted tiene que tomar autoridad y echar fuera a los demonios, ahí es cuando usted tiene que negarse a sí mismo, usted tiene que decirle que no al diablo y tiene que ponerse a orar. Y tiene que tratar de que ese pensamiento, de ese ataque satánico se vaya, tal vez buscando cosas santas, leyendo la palabra, escuchando música cristiana. Pero ese es el momento donde usted tiene que actuar, y es el momento más difícil, porque una vez que usted le dio lugar a la tentación, entonces usted cayó en pecado. Y cuando usted cae en pecado, después de practicar el pecado durante varios tiempos, eso se crea un hábito en la vida del ser humano. El hábito tiene, hermanos, tiene como fundamental propósito de formar un carácter.
Se forma un carácter en la persona que practica ese pecado, y entonces usted allí, el carácter es el que te da, podríamos decir, un nombre, una característica principal a una persona, y entonces usted ve a una persona que siempre toma, ¿cómo se le llama? Un borracho. Usted ve a una mujer de la vida que dice, esta es una prostituta. Usted ve uno que anda robando constantemente y dice, este es un ladrón. Entonces se le formó un carácter. El carácter de esa persona es ser ladrón, es ser borracho, es ser drogadicto, es ser prostituta, ser chismoso. Entonces usted dice, esta es una chismosa de primera. Siempre fue chismosa, claro. El carácter de esa persona le dio tanto lugar a esos demonios, a esos espíritus inmundos de chisme, que ahora ella es la chismosa. ¿Amén? ¿Entiende cómo es? Entonces nosotros tenemos que evitar, porque después de que te forma el carácter, ¿sabes cómo termina esto? Con tu muerte. Porque el diablo todo el trabajo que hace, lo hace muy fino y lo hace para llevarte a la misma muerte. Entonces nosotros tenemos que evitar en el primer nivel, en el nivel de la tentación. Ahí es cuando usted tiene que actuar. ¿Amén? Y ahí es donde usted tiene que vencer a los demonios. Ahora vamos a ver cuándo operan los demonios en nuestra vida. Vamos a ver en la vida de los creyentes. Entonces dijimos que no podemos estar poseídos, pero sí podemos estar demonizados, es decir, podemos estar influenciados por demonios de tal manera que entonces nosotros también le damos lugar al pecado, aún siendo cristianos. Entonces, ¿cuándo operan los demonios en nuestra vida? Cuando nosotros no levantamos muralla de oración. Cuando nosotros dejamos de orar, entonces somos presa fácil de que los demonios allí vengan a nuestras mentes, creen fortalezas en nuestras mentes y nos hagan pecar. Todo cristiano verdadero tiene que orar. Si usted no ora, entonces usted va a ser presa fácil de Satanás. No, yo daba un ejemplo el otro día que, por ejemplo, los buitres, ellos dicen que están en el cielo. Cuando usted ve un montón de buitres dando vuelta en el cielo, ¿qué quiere decir? Que allí en la tierra hay algún animal muerto, hay carne muerta. ¿No es cierto? Entonces ellos desde allí, ellos andan más o menos 150 metros, 200 metros de altura, y desde esa altura ellos olfatean el olor a carne muerta, ¿no? Y entonces empiezan a juntar, viene uno, viene otro, empiezan a dar vuelta, hasta que se juntan un montón en el cielo y uno allí localiza dónde está la carne muerta y baja, y atrás de ese baja el otro, y después terminan comiéndose al animal muerto. Así es como operan ellos. Ahora ellos lo detectan no con la vista, ellos tienen muy buena vista, sino que lo detectan por el olfato. Tienen un olfato tan desarrollado que a pesar de estar a más de 100 metros de altura volando, ellos pueden sentir el olor a carne muerta, ¿no? De la misma manera el enemigo, los demonios, ellos andan dando vuelta. Y cuando ven a un cristiano, hermanos, que no ora, entonces ellos saben que ahí hay carne. ¿Amén? Porque cuando nosotros no oramos vivimos en la carne. Y entonces ellos allí dan vuelta hasta que se asientan en nuestras cabezas, crean fortaleza, nos hacen caer en pecado y terminan su obra. ¿Entienden cómo es? Entonces nosotros tenemos que entender que un cristiano verdadero no puede dejar de orar. Usted no se puede dar el lujo ni siquiera un día de dejar de orar. Porque donde usted dejó un día de dejar de orar, así el enemigo va a venir a tentarlo, va a venir a atacarlo. ¿Amén? Entonces la oración para nosotros es fundamental. La mayoría de las personas que caen en pecado es porque perdieron esa relación con Dios. Y cuando hablo de orar no hablo de hacer esa oración religiosa, sino de esas oraciones genuinas, verdaderas, profundas, esas oraciones que te relacionan con Dios, que te hacen sentir la presencia de Dios, esas oraciones que vos no dejás de orar hasta que no sentís que Dios te habla. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar. Y todo, usted fíjese, pregúntele a cualquier persona que cayó en pecado, sea pastor, sea líder, sea una persona que tiene 30, 40 años de creyente, pregúntele usted por qué cayó en pecado. Y la persona se lo va a decir. ¿Cómo comenzó todo esto? Usted dígale, ¿cómo comenzó esto en tu vida? Y dejé de orar. Cuando usted deja de orar, hermano, el enemigo va a hacer estrago en su vida.
Así que si usted está acostumbrado a no orar, usted no crea que va a vivir una vida victoriosa en Cristo, sino que la consecuencia de no orar, la consecuencia de no entrar en intimidad con Dios, trae aparejado el pecado. Y cuando el pecado ya es consumado en nuestras vidas, trae consecuencias. Yo le digo una cosa, Dios perdona los pecados, pero cada vez que nosotros le damos lugar al diablo, le damos lugar a los demonios y cometemos un pecado, ese pecado nos va a traer consecuencias, sin excepción. Siempre todo pecado trae consecuencias. A la larga o la corta, esos pecados nosotros los vamos a tener que pagar en la tierra. Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y la sangre de Cristo nos limpia el pecado. Dios no se olvida, pero las consecuencias quedan en nuestra vida. Y es inevitable. Dios no perdona consecuencias, Dios perdona pecados. Entonces, nosotros antes de darle lugar al diablo tenemos que pensar muy bien, porque todo pecado nos va a traer consecuencias en la vida. Bendito sea Dios. Y la segunda podríamos decir, operación o la segunda manera que operan los demonios. Entonces ellos operan cuando no ven oración, ¿no? Y en segundo lugar, hay otras maneras, pero estas son las fundamentales. En segundo lugar, los demonios operan en nuestras vidas cuando ellos ven desobediencia o rebelión. Cuando ellos ven desobediencia o rebelión, ahí es cuando ellos tienen autoridad para atacar. Y para el Señor, hermanos, la desobediencia, la rebelión es un pecado abominable. ¿Por qué? Porque yo creo que cada vez que nosotros entramos en rebelión o en desobediencia, yo creo que el Señor recuerda cuando Él estaba allí en el cielo con una paz tremenda, porque el cielo era todo armonioso, hasta que hubo alguien que se rebeló, que fue Satanás. Satanás, que era un ángel de luz, era un ángel hermoso, poderoso, que Dios lo usaba en la administración, en la alabanza. Él allí se vio tan poderoso y tan hermoso que terminó allí queriendo ponerse en el lugar de Dios, y él dice que habló a la tercera parte de los ángeles del cielo, los convenció. Él armó una rebelión contra Dios. Amén. Y como consecuencia allí Dios tuvo que arrojarlo para estos lados. Lo arrojó de allí del tercer cielo, en ese lugar donde hay tanta armonía y tanta paz, porque hubo alguien que cometió un pecado, el pecado de rebelión. Y cuando nosotros nos rebelamos, hermano, cuando nosotros somos desobedientes, entonces yo creo que por eso Dios abomina tanto este pecado, y es el pecado con el cual Satanás quiere a nosotros constantemente hacernos caer. Porque no se conforma con que Él haya caído, sino nos quiere hacer caer a todos nosotros. Amén. Por eso el pecado de desobediencia es un pecado terrible. Y yo le voy a ir mostrando a través de versículos bíblicos lo terrible que es este demonio. El pecado de rebelión, el pecado de desobediencia. Cuando hablo de desobediencia, estoy hablando de desobediencia a nuestras autoridades espirituales, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Estoy hablando de desobediencia en el hogar, las mujeres que son desobedientes de sus esposos, los hijos que son desobedientes de sus padres, amén. Aún los hombres que son desobedientes de sus jefes, de sus patrones, y aún de las autoridades civiles. Amén. Cuando hablamos de desobediencia, hermano, es un demonio que se manifiesta de una manera terrible, y lo único que crea es abominación delante de los ojos de Dios y un perjuicio tremendo donde se practica la desobediencia. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, ¿no? Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No, acá lo que está diciendo, hermano, es que ese espíritu opera en aquellos que ya son rebeldes, que son desobedientes. Entonces las personas, cuando usted ve una persona rebelde, una persona desobediente, no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo.
Amén. Entonces, si usted tiene algo de rebelde o desobediencia, creo que hoy la tiene que renunciar. Porque si no, hermanos, lamentablemente, usted fíjese las consecuencias que trae y lo que es ser rebelde, ¿no? En Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. En el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad en hebreo significa eibón. Así se pronuncia. Eibón es maldad en hebreo. Y también significa iniquidad. Y la palabra iniquidad, hermano, es rebelión en su máxima expresión. Amén. Entonces, cuando dice por haberse multiplicado la maldad, significa por haberse multiplicado la rebelión. Amén. Entonces, esa rebelión hace que, hermanos, lamentablemente se practique algo que ahora ustedes lo van a entender cuando yo lea el próximo versículo, algo que se llama brujería. La rebelión es brujería. El desobediente practica la brujería. Y usted me dirá, ¿cómo es eso, pastor? Yo pensé que los brujos eran los que estaban allá afuera en el mundo, ¿no? ¿El brujo qué hace? El brujo tiene la característica de hacer un trabajo en contra de una persona para que esa persona termine mal. Y aquel que se rebela, aquel que es rebelde, hace un trabajo, ¿para qué? Para hacerle daño a alguien que está en un cargo superior. Termina siendo un acto de brujería. ¿Entienden cómo es? Entonces, fíjese, la palabra de Dios dice, vamos a seguir, en Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Significa ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Hablando de la obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, de brujería, es la rebelión, y como ídolo la obstinación. Ahora fíjese, aquí nombra dos demonios que trabajan juntos, la rebelión y la obstinación. Una persona que se rebela, una persona desobediente, hermanos, es una persona que también es obstinada. Cuando vos le vas a hablar a una persona rebelde, que se la pasa hablando mal de sus autoridades, que se la pasa allí, que no se sujeta a autoridad. Y en este tiempo la rebeldía se manifiesta, hermano, en mucha gente que anda de iglesia en iglesia. Y enseguida le encuentran, cuando van a una iglesia, lo primero que hacen es encontrar los defectos a los pastores y a los líderes. Y entonces en ese corazón hay rebeldía. Y esas personas, cuando vos les querés explicar, le querés decir, no, mirá, en todas las iglesias hay defectos, en todas las iglesias, como está compuesta por seres humanos, no vas a encontrar el pastor perfecto, ni el líder perfecto, ni la iglesia perfecta. Y ellos son obstinados. Y ellos no pueden ver lo que tal vez uno les quiere explicar, porque la obstinación es un demonio que trabaja junto con la rebelión y no deja ver, hermano, no deja ver, y ellos se creen que tienen la verdad. Y entonces se creen que tienen derecho a andar criticando y andar insultando y andar sacando los trapitos al sol a cualquier siervo de Dios. Si usted hoy se mete en las redes sociales, va a encontrar a un montón de gente que se la pasa criticando a los siervos de Dios, insultándolos, diciéndole que son esto, que son aquello, y ni siquiera los conocen. Porque tal vez escucharon un comentario, leyeron un comentario. Pero como tienen ese espíritu de rebeldía,
ese espíritu de rebeldía y de obstinación, se dan el lujo de criticar y de llamar a siervos de Dios de alto nivel espiritual, de llamarlos como si fueran ellos endemoniados, como si fueran ladrones, como si fueran sinvergüenzas. ¿Todo por qué? Porque ese demonio está actuando en ellos y no se dan cuenta. Amén. Y muchas veces va a escuchar hablar mal de los pastores, de diferentes pastores, hasta de mí se la pasan hablando. Amén. Y eso es triste. Pero usted cuando ve a una persona que habla mal de un pastor, sea quien sea el pastor, hermano, tenga o no tenga razón, esa persona tiene un espíritu de rebelión. Esa persona es una persona con rebelión y obstinación. Esa persona va a terminar mal si no se da cuenta a tiempo y no se arrepiente. Y eso es lo que está destruyendo las iglesias en este tiempo. La mayoría de las iglesias grandes, allí ese demonio se manifiesta. ¿Sabe para qué? Para dividir la iglesia. Nosotros estamos en un tiempo donde yo estoy seguro que vamos a crecer tremendamente. Amén. Entonces usted esté advertido de estos demonios. Porque estos demonios van a querer dividir nuestra iglesia. En algún momento la van a querer dividir. Pero si hay gente que tiene claro estos conceptos, que sabe que todo esto viene del mismo infierno para destruir la iglesia. En muchos casos, hermanos, hay iglesias hermosas que se han dividido, que se han partido en dos porque hubo allí un rebelde que tal vez con autoridad y con carisma ha logrado dividir la iglesia y llevarse la mitad de los miembros a otro lugar. Y entonces allí se crea una nueva iglesia. Ahora, esa iglesia después cuando crece vuelve a sufrir lo mismo. Porque, hermanos, ya tiene la esencia de la rebeldía dentro, se creó en rebeldía y lo que empieza mal termina mal. Amén. Entonces nosotros abramos los ojos. Y si alguno de estos demonios quiere venir a nuestras vidas, este es el tiempo donde lo tenemos que echar fuera de nuestras vidas. Nosotros como iglesia tenemos que practicar la unidad en el espíritu. Yo el otro día decía que de la única manera que usted se puede ir de la iglesia es si realmente su corazón duro no perdona a un pastor que tal vez esté en pecado. Amén. Si hay un pastor en pecado y ese pastor sigue ministrando, lamentablemente lo único que le va a ministrar a usted es demonios. Son espíritus inmundos. Entonces usted tiene que correr por su vida e irse. No le queda otra. Amén. Pero hermano, mientras usted vea que el siervo del lugar, de la iglesia, está en santidad y está viviendo lo que predica, más allá de cualquier problema que pueda haber, cualquier error que pueda cometer el pastor, usted no tiene por qué hablar mal del pastor e irse de la iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque esto es el diablo mismo obrando para destruir la iglesia. Y a veces cuando nosotros nos enganchamos con todo, porque fulano dijo, porque fulano hizo, porque el otro hizo, usted fíjese que siempre los ataques son contra los líderes de la iglesia, contra el pastor y los líderes. Cuando usted vea que hay alguien que está atacando a un pastor, a un líder de su iglesia, tiene que entender de que ahí está el espíritu de rebelión, está actuando. Y ese espíritu de rebelión, hermano, viene para destruir la iglesia, para destruirnos entre nosotros. Sea sabio. Cuando alguien le venga a decir algo, usted no le preste el oído. Rechácelo, porque viene del mismo infierno para destruir su vida y la vida de la iglesia. Y nosotros tenemos que advertirnos, porque cuando crezcamos y estos demonios se quieran manifestar, nosotros ya vamos a saber cómo manejarnos. Nunca le preste oído a una persona rebelde, porque usted le está haciendo el caldo gordo y lamentablemente va a ser contaminada por esa persona. Y esa persona entonces está practicando la brujería. Nosotros tenemos, hermano, mire, hay dos clases de brujos: los brujos que saben que son brujos y los brujos que no saben que son brujos. Hay brujos que trabajan en el mundo y lamentablemente hay brujos que trabajan en la iglesia. ¿Quiénes son los brujos que trabajan en la iglesia? Aquellos que son rebeldes, aquellos que tienen ese espíritu de rebeldía. Por eso usted sea inteligente en este tiempo. Hoy estamos dándole con un caño no a ninguna persona, le estamos dando con un caño al diablo, a los demonios. Ellos son los que tienen que huir de la iglesia, no tienen nada que hacer en la iglesia de Cristo. Pero ellos van a poder operar si nosotros les damos lugar.
Amén. Entonces usted rechace todo lo que sea satánico. ¿Para qué? Para que entonces la bendición de Dios sea sobre nuestras vidas. Entonces, nuestra carne, nosotros, hermanos, la tenemos que matar, tenemos que crucificarla. Por eso el Señor dijo que todo aquel que lo quiera seguir, tome su cruz y lo siga. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo, hermano? Es matar nuestra carne. Y los demonios se echan. Los demonios usted los tiene que echar. No les tiene que dejar que trabajen en su mente, en su corazón. Bendito sea Dios. Entonces, y por último, usted tiene que creer que toda liberación viene de la cruz. Escuche bien esto. Toda liberación, es decir, todo espíritu inmundo se va de nuestras vidas. Todo endemoniado queda libre gracias al poder de la cruz de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, Él derramó su sangre y la sangre de Cristo tiene poder para echar fuera a los demonios. Entonces, cuando nosotros creemos en la sangre de Cristo, si usted conoce a alguien endemoniado o si usted sabe que usted está siendo oprimido por demonios, usted tiene que aprender a aplicar la sangre de Cristo. ¿Cómo la aplico? Yo creo que la sangre de Cristo tiene poder. Usted tiene que creer que la sangre de Cristo tiene poder para libertarlo de cualquier opresión demoníaca. Usted tiene que predicar acerca de la cruz de Cristo. Usted tiene que usar con su voz, tiene que decir: en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, demonio inmundo, te vas de mi vida. Amén. Bendito sea Dios. Y usted va a ver cómo esos demonios se van. Porque, bendito sea Dios. Porque usted, hermano, más allá de toda enseñanza, más allá de lo que usted pueda aprender hoy, hermano, usted tiene que irse con algo. Tiene que saber que usted es libre gracias a que Cristo murió en la cruz por usted. Amén. Entonces, hermano, Pablo decía: estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la actitud de un cristiano. Crucificar nuestra carne, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. En el momento de la tentación, usted niéguese. Usted acuérdese de esto, porque usted va a ser tentado, tal vez cuando salga de acá, o tal vez antes de salir de acá. El diablo lo va a tentar. Usted sabe lo que tiene que hacer. Usted tiene que, en ese momento de la tentación, niéguese a sí mismo. Eso es crucificarse juntamente con Cristo. Cuando usted se niega a sí mismo, usted va a alcanzar una victoria tremenda. Y el diablo va a venir 1 o 2 veces, y cuando vea que usted tiene poder para negarse a sí mismo, no va a volver. Va a ir a molestar a otro, que es más fácil. Esos que no se niegan. Esos que le dan lugar a los demonios y que después terminan mal. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender que este es el último punto que toco, ¿no? Hermano, que la liberación es para nosotros los hijos de Dios. La liberación es para nosotros los hijos de Dios. En una oportunidad, allí hubo una mujer que tenía una hija endemoniada y fue a pedirle a Jesús, y Jesús no la quiso atender en primera instancia. Y entonces ella le rogó y entonces él le dijo: el pan que yo tengo es para los hijos y no es para los perrillos. ¿No? Y entonces ella le dijo: pero aunque sea, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y entonces él dijo: oh mujer, cuánta fe hay en ti. Y dice que desde ese momento la hija quedó libre del demonio que la estaba atacando. Y Jesús comparó el pan de los hijos con la liberación. Amén. Entonces, hermano, la liberación es para nosotros, es para los hijos de Dios. Usted tiene que aprender que toda opresión y todo ataque demoníaco, es decir, va a venir primero sobre nosotros y después sobre el mundo. Pero que en Cristo nosotros somos más que vencedores, que la sangre de Cristo tiene poder, y que cada vez que el enemigo venga a atacarnos, por un camino va a venir y por 7 se va a tener que ir. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito sea el Señor. Bendita sea esta palabra. Y vamos, hermanos, entonces...